¿Qué pasa? ¡Está robando! ¡Ladrón! ¡Me están robando! ¡Ladrón! ¡Me están robando! ¿Qué pasó? ¡Me echaron a robar! ¡Me echaron a robar! ¡No! ¡Se arrancó, vieja! ¡Se arrancó, vieja! ¡Ay, con la cabucha! ¿Qué me ¿No escuchaste nada? No, nada. Escuché gritos y salí. Se metió un gallo aquí en la pieza de don Leoncio. No. ¿Lo pilló? ¡Vengan! ¡Miren lo que encontré! ¡Qué raro! ¡Estas son las huellas del ladrón! Sí, así es. Parece de una zapatilla. ¡Con razón que corrió tan ligero, pues! Que si yo los dejo con este bastón... Oye, no sé lo ¿por qué que... no llamamos mejor a la policía? No vale la pena. No se interesa investigaciones por un robo tan pequeño. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo ahí? Anda a alimentar a los animales. Ya pues, patrón. Voy al tiro. Ubicada en medio de la pampa del Tamarugal, La Guayca es un pueblo que está lejos de todo. Endurecidos por un paisaje y un clima hostil, sus habitantes son reservados y viven fundamentalmente de la ganadería. Abdón Guayaní es un joven boliviano tímido e introvertido, uno de los miles de inmigrantes de ese país que cruzan ilegalmente la frontera con Chile. En realidad, nadie sabe mucho de su historia, solo que fue acogido en esta parcela ubicada a 3 kilómetros de La Guayca, donde realiza tareas de fuerza y principalmente se dedica al pastoreo de animales. ¿Encontraste la cara pinta? Sí, don Leoncio. Se había ido los motorroles de al lado. Ahí la fue a pillar. Tenés que tener más cuidado, muchacho. Ya sabés lo que dijo el patrón. Cabra que se pierda, vos vais a tener que pagarla. Ya lo sé, don Leoncio. Pero es que el patrón me mandó a cortar algunos algarrobos. Bueno, así es el trabajo y cumple con todo el nomás. Abdón trabaja bajo las órdenes directas de Leoncio Vázquez, un viejo capataz de la zona y hombre de confianza de los patrones. El matrimonio formado por Manuel Arias y Virginia Olmos. En marzo del 92, los dueños de la parcela descubrieron a Abdón vagando en el sector. Estaba flaco y hambriento. Los ancianos se compadecieron de él y le dieron trabajo. El sueldo eran apenas 10.000 pesos, pero al menos tendría techo y comida. El muchacho estaba agradecido, pero con el correr del tiempo comenzaron los problemas.
no le pagaban a tiempo y la relación con Virginia, la dueña de casa, se tornaba difícil. Disculpe, ¿no? Habla nomás. ¿Qué quieres? Pues, patrón, es que mañana quisiera ir al pueblo. Pero si le das comida temprano a las cabras, no hay problema. Sí, patrón, pero ese no es el problema. Lo que pasa es que... Habla con niño, que me desespera. Es que hace mucho tiempo que no me pagan y... no tengo plata. Quisiera comprarme algunas cositas mañana. Oye, ¿para qué quieres dinero? Si aquí tienes pieza, comida, ropa. Sí, patrona, pero... usted me dijo clarito que me iba a pagar 10.000 pesos al mes. Eso me dijo cuando yo me vine a trabajar acá. Uy, muchacho malagradecido. Nosotros te hacemos un favor y tú lo único que sabes es hacernos problemas. Virginia, por favor. Aquí tiene. Y deja de molestar. Gracias. Con apenas 460 habitantes, la historia de La Guayca es muy particular. Este es un pueblo que nació producto del miedo. Un miedo que surgió hace aproximadamente 70 años, cuando un peligroso delincuente, conocido como el Chichero, asolaba junto a su banda a los parceleros que vivían dispersos en la zona. El terror al Chichero hizo que la gente se juntara. Así fue creciendo La Guayca y así también se fue perdiendo el miedo. Pero el fantasma del Chichero seguía presente. Por eso, cuando ocurrió el intento de robo, perpetrado por un misterioso delincuente oculto tras un pasamontaña, los miedos del pasado parecieron resurgir con más fuerza. En La Guayca, el miedo estaba de vuelta. Bueno, el Chichero era una banda de maleantes, pues, que más o menos calculaba donde había un billetito guardado por ahí, asaltaba. Pues. Por eso se hizo La Guayca, ¿no? Por el susto que le tenían al Chichero. La Guayca se formó por agrupación, porque se llama Reunión de Gente, Guayca. Manuel Arias y su mujer vivieron siempre en medio de la pampa. Amaban el clima y la tranquilidad del lugar. Sin embargo, desde hace algún tiempo rondaba en sus mentes trasladarse a La Guayca. La idea había tomado más fuerza luego del robo sufrido hace un par de días por su capataz, Leoncio Vázquez. Luz, teléfono. Pero todavía no has dicho que vas a vender, ¿verdad? No, lo estoy pensando. Compraríamos una casa ahí en La Guayca. ¿Qué te parece? Tienes razón, patrón. El pueblo es bien entretenido. Yo sé lo que estáis pensando, pero no vas a estar tomando todo el día ya. Si no es para tanto. Te conozco, viejo curado. De cuando en cuando nomás. De cuando en cuando. ¿Qué les parece que después del asado lo conversamos? Van a venir los vecinos y ahí vemos si el precio es tan bueno. ¿Qué te parece? Bien. La posibilidad de abandonar la parcela para irse al pueblo fue el tema principal de conversación en el asado que organizaron para celebrar la visita de familiares venidos de Arica e Iquique. También asistieron varios parceleros vecinos. Fue una jornada alegre. Acostumbrados a la soledad del desierto, Manuel y Virginia disfrutaron intensamente la compañía de sus parientes y amigos. Hubo comida y trago en abundancia. Incluso, algunos asistentes pensaron que el matrimonio ya había vendido la parcela y que el motivo del asado era celebrar el pago en efectivo de la operación. Parte de los rumores que fueron creciendo a medida que el alcohol se fue apoderando de varios de ellos. Se acaba el mundo. Ya me está ahí, güey.
Es que de temprano que está probando a ver cómo está el... La fiesta terminó tarde, cuando muchos ya estaban ebrios, incluidos Manuel y Leoncio. Bueno, Cuídate tú, ¿eh? por cualquier cosa. Ya. Bien, chao. Chao. Vamos. Mira que hay que ordenar un poco. Adolfo, vamos, ya. Completamente borracho, Leoncio el capataz durmió esa noche junto a sus patrones. Aún sentía miedo por la traumática experiencia del encapuchado que había entrado furtivamente a su dormitorio y le había robado su dinero. ¿Qué está moviendo la cama? ¿Qué pasa? ¡No! Al amanecer del día 6 de agosto, Abdón Guayaní, a bordo de su bicicleta, recorrió los 3 kilómetros que separan la parcela del pueblo de La Guayca. Agitado y tembloroso, llegó hasta la casa de Edelmira Olmos, hermana de su patrona, para contarle lo ocurrido. ¿Qué pasa, niño? Señora, están asaltando en la parcela. ¿Cómo? ¿Te volviste loco? No, señora, hay que llamar a la policía. Pero no puede ser, ¿le pasó algo a mi hermana? No sé, señora, pasó algo malo, hay que llamar a la policía. No puede ser. Casi 9 años después del crimen, Edelmira Olmos y su hermana Norma recuerdan con nitidez las horas de angustia vividas ese día. La una para adelante llegó tocando la puerta y llorando. Más lloraba que nada. Y le digo a mi cuñado, yo, ¿qué pasa? ¿Qué son esos ruidos de llanto? Le dije yo. Me dijo, no, me dice que el niño que está donde la Virginia. Así que todos, incluso los fuimos con la ropa así en la mano. Abrimos el portón y los fuimos. Angustiada, Edelmira Olmos, la hermana de la dueña de la parcela asaltada, dio aviso a la policía.
Efectivos de la tenencia de Pica concurrieron de inmediato al lugar. Allí descubrieron los cadáveres del matrimonio y de su capataz. Virginia Olmos yacía sin vida a pocos metros del hogar, mientras que Manuel Arias y Leoncio Vázquez habían sido brutalmente asesinados al interior de la casa. Todos los cuerpos tenían evidentes rastros de violencia. A cargo de esa primera diligencia estuvo el carabinero Miguel Astudillo, quien interrogó largamente al niño boliviano. Era el único testigo y, según su versión, escapó milagrosamente del asesino y huyó al pueblo para pedir auxilio. Todavía ni despertado me llegó. Y realmente yo no me imaginé nunca que iba a pasar esto. Uno de los primeros en llegar al lugar del crimen fue el entonces presidente de la Junta de Vecinos de La Guayca, Edmundo Luza. Pero el finadito estaba, el dueño de casa estaba así con todas le habían quebrado las extremidades con un fierro. El fierro estaba ahí. Y había otro caballero que estaba de cúbito en la misma pieza. Y la dueña de casa se encontraba afuera en el patio, porque quiso arrancar donde tenía el perro amarrado, que es el perro de la casa. Y no alcanzó a llegar ahí, también le quebró las manos acá y le rompió el cráneo con el fierro. Estaban muertos los tres. Poco después llegaron hasta el lugar los efectivos de la Policía de Investigaciones. Los detectives interrogaron a Edelmira Olmos, hermana de la mujer asesinada, y también al niño boliviano, quien les relató cómo salvó providencialmente del misterioso encapuchado. ¿Pero hubo algo que te llamara la atención? ¿Alguna discusión, una pelea entre los invitados? No, estaban un poco nerviosos por el asalto de Don Leoncio unos días atrás, pero entre ellos no vi nada extraño. ¿Y ese moretón? Fue el tipo de la capucha. Puede salir, buscar a la hermana de la patrulla. Los policías registraron minuciosamente la casa y sus alrededores. Producto de ese rastreo, detectaron una huella de zapatilla que presuntamente correspondía al homicida. En la diligencia participaron activamente los oficiales Mauricio Piña y Víctor Cornejo. Este último recuerda que los ancianos fueron totalmente sorprendidos y que la resistencia fue mínima. ¿Los cuerpos indicaban que los ancianos alcanzaron a ofrecer algún tipo de resistencia? Habían dos cadáveres que estaban al interior de una habitación y el cadáver de una señora que aparentemente había estado en esa habitación y había salido en busca de ayuda y presentaba evidentemente lesiones que eran atribuibles a defensa, como una fractura en un brazo, una lesión de desgarro en sus manos. En la misma cabeza también tenía algunas lesiones que, no especialmente de defensa, pero sí que había sido golpeada en el suelo. ¿Ella es la única que alcanza a oponer resistencia o los hombres también alcanzaron a...? Aparentemente, por lo que vimos en el sitio de suceso y cómo estaban los cuerpos, uno de las víctimas, uno de los hombres alcanzó a poner un poco de resistencia y el otro no, fue ultimado en su lecho. Abdón Guayaní se presentó ante la policía como el único testigo del crimen de sus patrones.
les dijo que salvó providencialmente la vida ya que fingió estar dormido cuando el asesino entró a su habitación. Sin embargo, advirtió que este usaba zapatillas, un gorro pasamontañas y además portaba una linterna. Casualmente, un par de días después, la policía allanó la casa de otro boliviano, Luis Quispe, y encontró en su interior las mismas evidencias descritas por el joven. Veníamos a hacerle una consulta por el crimen del vecino que... En realidad, había sido el propio niño boliviano quien había mencionado a Quispe como posible sospechoso del crimen de sus patrones. Y rápidamente, la policía detectó en su modesto hogar las huellas que parecían implicarlo en el asesinato. ¿Y estas manchas de qué lo que son? Ese cuando estaba matando a un chivo, estaba matando a un colorista ahí, afuera ahí. Además, Quispe tenía entre sus pertenencias una chaqueta manchada con sangre. Pasó a ser sospechoso y se entregó sin protestar. La policía parecía haber resuelto el caso rápidamente. Hoy, Luis Quispe sigue viviendo junto a sus hijas en la misma parcela vecina donde ocurrió el crimen. Recuerda que fue inculpado por el niño boliviano. ¿De qué se lo llevaron preso, Luis? Por una especie con sangre con sangre. Pero sangre antigua, no sangre fresca. ¿Eso en la ropa o una chaqueta? En la ropa, un paletón. Todo estaba con sangre. ¿Y esa era sangre de animal? Animal. Lo mandaron a Santiago. Y allá en la comisaría, ahí me detuvieron, me interrogaron. Yo declaré lo que tenía que aclarar, no lo que he hecho, lo que ha pasado, Sofía, nada más. Y ahí me tuvieron, pues. Fue ya no allá a dónde encerrarme, así que me metí en los calabozos. Pese a la rápida detención de Luis Quispe, la policía tenía dudas que el parcelero boliviano fuera verdaderamente el autor del triple homicidio. Una de las principales interrogantes radicaba en que Quispe no tenía ningún motivo para asesinar a sus vecinos. Acompañados siempre del niño boliviano, que conocía detalladamente la zona, los policías interrogaron largamente a todos los parceleros del sector. En la soledad del desierto, nadie había escuchado nada. Solo un vecino que fue despertado por unos gritos y por constantes ladridos de perros. Sin embargo, no le asignó mayor importancia y siguió durmiendo. Los detectives estaban realmente intrigados. ¿Quién querría matar a 3 ancianos que vivían tranquilos y parecían no tener enemigos? Está complicado el caso. Mientras tanto, el niño boliviano se ganaba cada vez más la confianza y las simpatías de los detectives. Sin embargo, extrañamente ante ellos, Abdón decía llamarse Gabriel Flores. A mí que alguien de aquí. Ya, lo vamos a pillar. Ojalá, pues, piña. Y como al igual que la mayoría de los inmigrantes ilegales no tenía documentos, la policía no podía constatar su identidad en la lejanía de La Guayca. Y a propósito, ¿cachaste el cabrón, chico? ¿A Gabriel? Pobre cabrón, está totalmente choqueado. ¿Cómo hay que lo traigamos unos días para el cuartel? Sí, no hay mala idea. Conoce los lugares de acá, a los vecinos, nos puede ayudar en la investigación. Y de paso le salvamos el tema del techo y la comida. Los detectives querían tener cerca a Abdón. Lo veían solo y abandonado. Además, era el único testigo y conocía perfectamente la zona. Por esto, lo trasladaron hasta la casa de huéspedes de la institución, ubicada en el pueblo de La Tirana. Básicamente porque él era el muchacho que conocía muy bien el sector, entonces las evidencias y los rastros que quedaron a la salida del sitio de suceso, para una persona común y corriente, incluso nosotros como policía que normalmente patrullamos en ese sector, era muy fácil perderse. No sabíamos qué destino podía llevarnos, entonces el menor conocía muy bien. Y eso era un buen ayudante. Era un muy buen ayudante. Pese a su proximidad con la investigación, la policía comenzó a averiguar antecedentes sobre el niño boliviano. ¿Quién era realmente Gabriel Flores, que decía tener solo 13 años? El colega llamaba para saber cómo le había ido con mi consulta. Sí, por lo del caso de La Guayca.
Yo llamé para saber si registramos nosotros o el registro civil a un cabrito de 13 de nombre Flores Gabriel. ¿Cómo? Nada de nada, ¿estás segura? La extrañeza fue grande al comprobar que su nombre no aparecía en ningún registro. Gracias. Hasta luego. Buscando precisar algunos detalles de la información, la policía regresó al sitio del suceso. Junto a ellos iba el niño boliviano, que se identificaba ante los detectives como Gabriel Flores, pero que en el sector era conocido como Abdón. ¿Qué hiciste? Es solo un apodo. Se justificaba el enigmático muchacho, quien en el sitio del suceso volvió a ser interrogado. El tema principal fue la agresión que decía haber sufrido esa noche por parte del asesino. Con una linterna, con algo acá me pegó. Cuando salió el... Nos narraba una historia donde había ingresado un tipo, uno o dos, no recuerdo en este momento, lo habían intimidado, lo golpearon y posteriormente él logró zafarse o huir del sitio de suceso y dar aviso a Carabineros en la madrugada. Párate aquí. Para. ¿Aquí viste algo? No. Yo salí, pesqué la bicicleta y me fui corriendo a avisarle a la hermana del patrón. ¿Y por qué le dijiste que la habían matado si no viste a tu patrona? No. Yo salí a avisar. ¿Pero la viste o no la viste? No. ¿Por qué le dijiste que la habían matado? No sé. Yo le avisé que estaban asaltando aquí, pero no, yo no dije. Yo salí con la bicicleta corriendo. Descartados los vecinos cercanos y los familiares, vamos a tener que empezar por el segundo círculo. Ya, yo armé la lista de conocidos, así que podemos partir por pareja. Yo creo que podemos empadronar al resto del pueblo y así lo hacemos más rápido. Ok. ¿A qué hora nos encontramos? Acá a las 9. Yo de todas maneras voy a pasar antes donde el magistrado. La policía extendió su radio de investigación hasta el pueblo de La Guayca. La comuna de La Guayca empadronando referente al triple homicidio ocurrido en estos días. Pues él es... Siempre acompañados del muchacho boliviano que les insinuaba quiénes podían aportar alguna información valiosa para las pesquisas. De los vecinos de acá, de estas casas que están acá. Parece que esa casa, un poquito más... Sin embargo, el juez de Pozo Almonte estaba insatisfecho por la falta de resultados. Al magistrado le parecía curiosa la actuación del niño. Según él, el boliviano incurría en muchas contradicciones, algunas de ellas demasiado evidentes. Ante esto, ordenó que lo trasladaran hasta el Servicio Médico Legal de Iquique para practicarle un examen psiquiátrico. ¿Seguir la investigación? Ya, pues yo le redacto la hora y se la paso. Perfecto. Por petición del juez de Pozo Almonte, la policía trasladó hasta Iquique a Abdón Guayaní para someterlo a pericias psiquiátricas en el Instituto Médico Legal. Pero Abdón tenía un sueño, quería conocer el mar, y la policía, en agradecimiento a su permanente colaboración, lo trajo a conocer la hermosa playa de Cabancha. Y en el trayecto nos hace ver la posibilidad de que les enseñemos el mar. Entonces le preguntaba por qué, pese que él lleva tantos años en el interior que nunca ha bajado a Iquique, no conoce el mar. El niño boliviano estaba realmente ansioso por conocer el mar. ¿Qué te pasa, Gabriel? ¿Nunca había visto el mar? No, nunca. ¡Qué grande! Los detectives lo llevaron con anticipación a Iquique y en gratitud a su colaboración le concedieron su deseo. Antes del examen psiquiátrico pasarían por la playa de Cabancha.
pasa? ¿Qué te pasa, Gabriel? Carlos, si no es para tanto, si es el mar nomás. No le quise pegar tan fuerte. ¿Cómo a quién no le quisiste pegar? ¿De qué estás hablando? Le quería pegar tan fuerte. Se murieron, se murieron. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, señor. Yo los maté a mis patrones. Sorpresivamente, el joven boliviano se paralizó e irrumpió en un llanto incontrolable. Era el comienzo del fin para una gran mentira con la que engañó a todo el mundo. Abdón Guayaní ya no podía más con su conciencia. ¿Y cómo confiesa eso? Lo hice, pero tengo tanta pena si se murieron, si sabemos que se murieron. Sí, pero es que yo no les quise pegar tanto a ellos. ¿Cómo es? Sí, porque yo les pegué demasiado. A ver, explícanos qué pasó. Ahí empieza a contar toda su historia y empieza ya a encajar de una u otra forma todo el trámite que había estado haciendo previo, que más o menos es una semana antes de ocurrir el incidente. Sorprendidos por la confesión de Abdón Guayaní, los policías regresaron inmediatamente con el niño hasta el sitio del suceso. El viaje desde Iquique a La Guayca duró poco más de 1 hora. Y al llegar al lugar del crimen, el niño confesó que además del triple homicidio, él había sido también el autor del robo cometido 3 días antes en la misma parcela. Abdón confesaba tener solo 13 años, apenas un niño. Sin embargo, el robo contra el viejo capataz demostró que el tímido muchacho podía transformarse en un delincuente que actuaba con extrema frialdad y premeditación. No está claro cuánto tiempo preparó Abdón Guayaní el crimen contra el matrimonio de ancianos y su empleado Leoncio Vázquez. Lo concreto es que la madrugada del 6 de agosto del año 1992, el inofensivo y servicial adolescente, oculto bajo un gorro pasamontañas, se transformó en un sanguinario criminal. Premunido de un fierro que paradojalmente los dueños de casa utilizaban como tranca para proteger la puerta de su hogar, comenzó a golpear sin misericordia a quienes hasta ese momento le habrían brindado cariño, cuidado y protección. En el interior de la vivienda cayeron heridos de muerte Manuel Arias y Leoncio Vázquez, mientras que la anciana Virginia Edelmira Olmos alcanzó a escapar unos pocos metros desde la casa, pero exactamente en este lugar fue alcanzada por el joven boliviano, quien con el mismo fierro comenzó a golpearla hasta darle muerte. Yo estaba durmiendo en mi pieza. Luego de confesar el robo a Leoncio Vázquez, el boliviano relató pormenorizadamente a la policía la forma en que dio muerte a los 3 ancianos. La madrugada del 6 de agosto, Abdón estaba obsesionado. Quería robar nuevamente. Mientras los dueños de casa y su capataz dormían, el muchacho boliviano comenzó sigilosamente a afinar los detalles de su plan. Por ningún motivo podían identificarlo. Esta vez sería distinto, y si lo sorprendían, no escaparía. Estaba dispuesto a todo. ¿Dónde pasa? ¡Virginia! Abdón alcanzó a vivir 6 meses en la parcela del matrimonio formado por Manuel y Virginia. Los abuelitos, como les decía familiarmente el niño,
no tuvieron ninguna oportunidad de defenderse. Así lo reconoció el propio asesino. Inmediatamente después de cometido el crimen y luciendo una increíble sangre fría, que incluso asombró a los más experimentados policías, Abdón Guayaní reunió todas las pruebas que podían inculparlo y las arrojó al interior de este pozo, que en ese momento ya se encontraba seco. Solo 8 días después, y gracias a su propia confesión, la policía pudo descubrir esas pruebas. En este lugar se encontraban el fierro con que mató a los ancianos, su ropa ensangrentada, el gorro pasamontañas, una linterna y 2 antorchas con las cuales el joven boliviano pretendía quemar la casa luego de cometido su delito. Una vez que el juez de Pozo Almonte llegó al lugar del crimen, los policías bajaron hasta el pozo donde el niño confesó haber arrojado las ropas con sangre y el resto de las evidencias. El lugar estaba con barro y con excrementos. Fue una labor difícil, pero finalmente se recuperaron las pruebas que no se habían podido encontrar en una primera inspección al pozo. Los policías y el juez ya no tenían ninguna duda. La confesión del niño estaba plenamente confirmada. Una foto, una billetera, calzado, una linterna. ¿Estas pertenencias son suyas? Sí. ¿Usted las dejó acá? Sí. ¿Y por qué? Para que no me pillaran. Nosotros estuvimos en el sitio del suceso y vimos el pozo, que no lucía tan profundo. ¿Cómo la policía no descubre antes las evidencias que estaban ahí tan cerca? El pozo se veía a simple vista que no tiene tanta profundidad, son 25 metros de profundidad, donde abajo es barro. Es un pozo seco, pero es barroso. Las especies estaban con muestras de lodo. Casi 9 años después de ocurrido el crimen, nunca nadie volvió a habitar la casa del matrimonio de ancianos. En el interior de este lugar se incubaron las silenciosas razones y el rencor que llevaron a Abdón a matar a sus patrones. ¿Y por qué quería matarlos? Hay dos cosas. Una, la primera es el malos tratos. Lo que dice él es que la señora, la dueña de la propiedad, si bien es cierto, lo acogió en primera instancia como un niño más, un trabajador más, ¿no es cierto?, previo pago de una remuneración para que pastoreara sus animales, no llegan a ese acuerdo a cumplirse. Es decir, si le tenían ofrecido 20.000 pesos mensuales, le daban 2.000 o 3.000 pesos al mes, y lo que eso era para él dinero que estaba juntando para alguna vez regresar a su tierra. El día anterior al crimen, Abdón Guayaní había entendido erróneamente que los ancianos habían vendido la parcela y que guardaban el dinero en la casa. Era la oportunidad de dar el gran golpe y huir para volver a Bolivia. Entonces el menor no conocía a esta familia, el menor pensó de que eran los compradores de que tanto hablaba su patrona. Y imaginó que hicieron el negocio, lo que nunca ocurrió. En su casa de Iquique, Norma y Edelmira Olmos, hermanas de la mujer asesinada, coinciden que el niño boliviano pensó que el día anterior al crimen sus patrones habían recibido el dinero por la supuesta venta de la casa. Conversamos que mi hermana iba a comprar una casa en La Huayca. Y me dijo, voy a comprar una casa. Pero la plata no la tenía ella. Y él pensó que estaba la plata dentro. La plata, y para mí que él pensó que le llevábamos la plata a nosotros. La vida de Abdón Guayaní fue siempre un misterio, un enigma que debía comenzar a aclararse luego de la confesión de sus crímenes. Lo primero era averiguar su edad.
Se hicieron las consultas a su país y el documento llegado desde Bolivia reveló que al momento de cometer los asesinatos tenía solo 15 años, un menor de edad absolutamente inimputable para la justicia. Abdón fue enviado a este centro de menores de Iquique, donde permaneció hasta cumplir 18 años, momento en que recuperó automáticamente su libertad, provocando la ira y el desconcierto de los familiares de las víctimas. Ellos creen que no solo era plenamente responsable de sus actos, sino que además dudan de la fidelidad del documento boliviano y están convencidos que Abdón era mucho más que un niño. ¿Y en este caso puntual cree que Abdón era mayor? Sí, yo pienso que era mayor. ¿Usted, señor Soto, piensa que era mayor? Sí, yo también pienso que era un poco mayor. Porque yo lo conocí bien, conversé con él. Entonces pienso que puede tener unos 2 años más, 3 años más de lo que verdaderamente él tenía. Señor Luza, ¿su opinión? ¿Era mayor Abdón de lo que se dice? Se figuraba como que era mayor de edad. No tenía 14 años, tenía unos 18. El niño había sido detenido un par de años antes del crimen por permanencia ilegal. En esa oportunidad dijo haber nacido en 1976. De acuerdo a esa información, habría tenido 16 años al cometer el triple homicidio. Se habría analizado así su discernimiento y tal vez ahora estaría en la cárcel. Ahora, usted por la experiencia que tiene y bien, después de haberlo visto, conversado con él, ¿cree que tenía más edad realmente? Sí. ¿Qué edad cree usted que tenía? 17 años, 16, 17 años. O sea, tendría que haber sido sometido a discernimiento. Yo creo que sí, porque la personalidad que tenía él era muy especial. ¿Lo encontraba inteligente usted? Sí, sí. No era vecino. Los familiares del matrimonio asesinado tienen rabia e impotencia. No pueden convencerse que el niño haya quedado tan rápidamente en libertad. Atención, él si ya mató a 3, que le queda matar 4 y 5 personas. La justicia, no sé, es una injusticia, no es justicia. ¿Usted cree que él debería estar en la cárcel pese a que era menor de edad? Por supuesto, si estos bolivianos saben. Y ahora pensando, después yo conversando con otras personas, ya empecé a investigar para allá, no, me dijo, allá sacan el certificado como quieren, porque va usted, me dijo, y ofrece un par de pesos y se lo hacen por tal fecha. O sea, ¿usted no cree que haya tenido 15 años? No tuvo, porque yo me encontré con un cuñado y le dije yo. Me dijo, no, ese niño tenía ya casi de 20. Durante los casi 3 años que Abdón permaneció en este hogar de menores de Iquique, estuvo bajo la tutela directa del profesor Miguel Osandón, quien recuerda la evolución vivida por el niño boliviano. Él logró acá formar un conjunto folclórico. Fue una persona o un niño en ese entonces que era muy callado, pero se integró. Fue un muchacho que le gustaba mucho el deporte. Con decirte que cuando este niño o ya joven, cuando se tuvo que ir de este centro, hubieron muchos funcionarios que lloraron porque se encariñaron mucho con él. El carácter reservado e introvertido de Abdón despertó siempre la sospecha de los familiares de las víctimas. Sin embargo, nunca lograron convencer al matrimonio acerca de sus temores. Que él no me gustaba cómo era, nunca, porque usted iba y le hablaba, él nunca le contestaba como debía contestarle, sino que siempre con la cabeza agacha, sí o no, sí o no. Ese era lo único que él contestaba. Y yo le dije en 2 ocasiones, a mi marido mismo, y a ella le dije, oye, le dije, no me gusta este niño, mire. No será criminal, le dije. Porque dicen que todos esos que no miran de frente son criminales. Las confesiones del niño boliviano y las evidencias encontradas al interior del pozo aledaño a la casa de las víctimas fueron consideradas pruebas más que suficientes por parte de la policía y la justicia. Sin embargo, en estos agrestes y solitarios parajes de La Guayca, muchos aún dudan que el tímido e introvertido adolescente boliviano haya podido cometer un crimen tan atroz. Y las especulaciones son muchas. Se sabe, por ejemplo, que este es un corredor por donde baja la droga
que va desde Bolivia con destino hacia Iquique. Que los narcotraficantes suelen ocultar su mercadería en esta zona bajo tierra a la espera de ser retirada por sus destinatarios. Que coincidentemente la mafia boliviana de la coca asesina a sus víctimas a fierrazos y que el día del crimen ocurrió el 6 de agosto, justamente el Día Nacional de Bolivia. Mediodía en La Guayca. En los bucólicos paisajes del pueblo, los vecinos hablan del tema y tienen dudas. Al menos piensan que el niño no actuó solo. Yo calculo de que no ha sido el niño, ha sido otro. O otros, porque son 3 cadáveres. O sea, ¿le cuesta creer que un niño tan chico haya podido matar 3 personas adultas? Exactamente. Pero no, parece, yo creo que no. No es que tantos años que estaba con ella, parece para yo. ¿Y quién cree que puede haber sido entonces? Debe tener que haber sido otras personas ahí, por eso. ¿Y por qué el niño se iba a echar la culpa entonces? O sea, vamos a estar afligido o algo así, yo creo. Oiga, hay alguna gente que dice que esto puede haber sido una venganza por droga. Eso se piensa acá en el pueblo. Algo hay ahí en esos cuentos. Puede ser de, tal como dice usted, de venganza. Porque este es un pasadizo de la droga nomás. Las aprehensiones y dudas de los vecinos de La Guayca son compartidas por el carabinero Miguel Astudillo, quien fue el primer policía en llegar al lugar del crimen. ¿Usted quedó con algunas dudas, cabo, luego de la declaración de la propia confesión del niño? Alguna duda sí, alguna duda que no quisiera entrar en detalle. Pero, por ejemplo, en términos que a lo mejor o no actuó solo o fue otra gente la que lo hizo inculparse. Me abstengo de contestarle esa pregunta. Cabo, mucha gente acá en el pueblo dice también y duda lo mismo, a lo mejor las mismas dudas que usted tiene en términos de que a lo mejor no fue el niño. Y esto lo asocian a que esta zona sería una especie de tráfico donde corre mucha droga y que esto podría ser una venganza por drogas. ¿Usted en el interior suyo subsiste esa duda también? Yo lo he conversado con el menor, conversado con las personas del poblado. Puede existir la posibilidad que se tenga esa duda de que haya sido problema o ajuste de drogas. Esta es una zona donde se esconde droga. ¿Pero usted con su olfato de policía algo le dice que las cosas no son tan como parecieran? Correcto. Correcto, así es. Eso se descartó definitivamente porque los medios, las evidencias con las cuales él cometió el hecho, el crimen, estaban ahí. ¿Pero no habrá habido cómplices, Pedro? ¿No cree usted? No, él el autor. ¿Y la fuerza física involucrada corresponde a más o menos al tipo del boliviano? Claro, por cuanto el lugar de donde se comete el homicidio, el triple homicidio, es muy bajo. Entonces, necesariamente la persona que golpeó a las víctimas con era un fierro como de 1 metro de largo por 1 pulgada de espesor, necesariamente tenía que ser de una estatura baja o mediana. No podía ser una persona muy alta por cuanto al aceptar los golpes necesariamente hubiese golpeado en el techo. Y las muestras de sangre que había en el lugar demostraban lo contrario. La confesión de Abdón y las evidencias halladas al interior del pozo permitieron cerrar la investigación. Sin embargo, algunos definitivamente creen que esta historia tiene más protagonistas y que el niño boliviano no actuó solo. Es el caso de un lugareño, un experto rastreador de la zona que colaboró con la policía y que dice haber detectado un hecho que le llamó profundamente la atención. Cerca de estos tubos que conducen el agua potable a Iquique y que pasan muy cerca de la casa de las víctimas, el rastreador encontró huellas de 2 personas. Las marcas
se superponían y unas pertenecían al niño y a las zapatillas que luego fueron halladas al interior del pozo. Las otras, por su mayor tamaño, correspondían a un adulto. Según el rastreador, esto es la prueba de que el niño boliviano no actuó solo y que al menos tuvo un cómplice, que nunca fue descubierto por la policía. Paradojalmente fue el mismo Abdón quien condujo a los policías hasta el experto rastreador. Incluso el niño presenció atentamente toda la pesquisa y en ningún momento demostró intranquilidad o nerviosismo. Si los documentos de identidad boliviano fueran correctos, Abdón Guayaní tendría hoy 23 años. ¿Qué pasó con él? ¿Habrá realmente podido rehabilitarse o aún seguirá anidando en su interior aquel instinto homicida que lo llevó a asesinar a los 3 ancianos? Su vida, al igual que cuando llegó a Chile, sigue siendo un misterio. Algunos aseguran que vive errante en los poblados fronterizos de Bolivia y otros afirman que lo han visto desplazarse furtivamente en la pampa del Tamarugal. Yo he escuchado así rumores, pero así nomás, sin tener una certeza. ¿Sería preocupante para ustedes que él volviera? Justamente. Porque ya con lo que hizo y lo que pasó, yo creo que es demasiado. Yo creo que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Yo pienso que siempre la gente anda un poco preocupada, sobre todo con eso que pasó, hay un poco de preocupación. El fantasma de Abdón Guayaní sigue recorriendo las polvorientas calles de La Guayca. La soledad de la pampa podría ser un buen escondite para este muchacho que por resentimiento y dinero no dudó en traicionar y matar a sangre fría a 3 ancianos indefensos que lo habían rescatado del hambre y el abandono.